Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones en este domingo 7 de octubre del 2018 para traer la información más importante y significativa de este fin de semana. Y bueno, pues estamos aquí para realizar esta transmisión de domingo en la noche desde el Itacate. Y vamos a ir rápidamente a nuestros espacios. Primero al Itacate Radio para comenzar a enlazar y a transmitir en vivo y en directo. Hay bastante información que comentar en este dominguito, pues ya termina esta primera semana de octubre, entonces comentaremos todo lo importante y significativo que ha estado ocurriendo. Si escuchan algunos ladridos, es nuestro buen vigilante Schnauzer Sulky, que está como siempre resguardando el hogar y en este momento vamos a iniciar esta transmisión. Vamos a ir rápidamente, si escuchan algún ruidito, no se preocupen. Entonces, pues ya termina. Estamos ya realizando esta transmisión y vamos a compartir primero a la biografía de un servidor. Vamos a compartir esta transmisión de dominguito, esperando a que se vayan conectando todos nuestros amigos y amigas internautas. Entonces iremos a la biografía para compartir este complemento informativo. También estaremos compartiendo desde Puebla Millennial, que es un espacio que también estamos compartiendo. Entonces, vemos rápidamente, saludamos a los primeros conectados, Moisés Aguilar y Emilia Morales, quienes ya están accediendo a esta transmisión de domingo para poder hablar un poquito de las notas de este fin de semana. Entonces publicaremos desde Puebla Millennial y también lo haremos desde un espacio alternativo, digamos que por lo mientras. Entonces vamos a compartir en este espacio alternativo para que, bueno, vayan sintonizándolo más compañeros, colegas y amigos. Entonces lo haremos desde este espacio para que, bueno, ya comencemos esta transmisión, este complemento informativo. Le damos publicar. Y bueno, vamos a comenzar con algunas notas importantes desde el ámbito internacional. Y bueno, tuvimos que la científica canadiense Donna Strickland obtuvo el Premio Nobel de Física 2018 por sus aportaciones en el campo de estudio de láseres, convirtiéndose en la primera mujer en ganar desde hace 55 años. Entonces, enhorabuena por esta persona que, bueno, obtuvo el premio en conjunto con Arthur Ashkin y Gerard Mourou, ¿no? Entonces, pues Donna Strickland se vuelve una mujer que después de 55 años obtiene un premio Nobel, lo cual, bueno, pues lamentablemente pues da fe a que, bueno, incluso en este círculo exclusivo e intelectual, pues se dan estas cuestiones machistas en las cuales pues la mayor parte de los premios son otorgados a personas del sexo masculino. Y bueno, también tuvimos que desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la famosa UNESCO, se estableció que para garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a educación primaria y secundaria, pues se requiere, además de la cuantiosa inversión, la generación de 69 millones de profesores en el mundo para dar cobertura. Y bueno, pues esto fue una cifra que se habló desde el Día Mundial del Docente, que se conmemoró en esta primera semana de octubre. Y bueno, pues aquí quisiéramos hacer algunas puntualizaciones en torno a lo que ha sido el panorama educativo. Bueno, pues apenas tuvimos la noticia que en Guerrero pues hubo un conflicto entre aquellas personas que estaban organizando el foro de consulta para la educación, que es esta cuestión del próximo gobierno federal, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es este sector magisterial, el cual pues ya ha sido muy reconocido por su disidencia y algunas posturas radicales en torno al sistema educativo y obviamente el sector que más en contra está de la reforma educativa. Y bueno, pues hubo pleito, fíjense, ¿no? Muchas críticas y cuestionamientos de esta coordinadora a lo que han sido estos foros de consulta educativa. Ya lo habíamos mencionado cuando fue en Puebla, hicimos algunas críticas, pero bueno, pues para aquellas personas que pensaban que había una alianza entre Andrés Manuel
y esta coordinadora, pues lo que ocurre en Guerrero, pues acaba precisamente de decirnos lo contrario. Entonces, a esto habría que sumar pues todo el panorama educativo que se está pues ya configurando a partir de lo que será pues ya este cambio en el régimen. Entonces, pues hay muchas cosas que reflexionar en torno a lo que ha sido un Día Mundial del Docente. Hay una cosa que desde mi punto de vista personal sí es importante. Y bueno, pues se habla de mayor preparación de los docentes, se habla de mayores responsabilidades, de mayor compromiso, pero una cuestión que sí se ha dejado mucho de lado, y eso lo comentamos en el pasado congreso, en donde pues pudimos exponer el tema de la precarización laboral docente. A mí me parece que está muy bien que el papel del docente juegue un papel muy importante y fundamental, pero también es importante revisar en qué condiciones laborales están desarrollando esta profesión muchas personas, sobre todo dentro del territorio nacional, profesores que muchas veces no tienen una seguridad, no solamente en la parte de seguridad social, sino también en la parte laboral, donde existen contratos temporales, donde existen condiciones laborales muy precarias, en donde, bueno, no sabes si vas a dar clases para el siguiente semestre o para el siguiente año, donde hay elementos que al docente le conforman una carga muy importante. Y bueno, pues hay aspectos que se están pidiendo, pero también dónde se encuentran las condiciones laborales dentro de la docencia. Lo digo sobre todo por aquellos profesores que están trabajando y ganando o obteniendo ingresos por hora clase. Digamos que aquellos docentes que ya se encuentran con alguna plaza de medio tiempo, tiempo completo, bueno, pues ahí ya no la padecen tanto, pero pues finalmente el sistema educativo mexicano está siendo sostenido en su mayoría por profesores de asignatura u hora clase que no cuentan con los derechos laborales adecuados para poder llevar a cabo su profesión y obviamente para poder cumplir con las exigencias que se está pidiendo desde muchísimos organismos e instituciones de educación. Entonces, pues solamente era una cuestión que había que mencionar, sobre todo en torno a lo que fue el Día Mundial del Docente, que se conmemoró esta semana que ya está culminando. Y bueno, pues ya en el contexto nacional hablaremos un poquito de lo que fue, ¿se acuerdan que desde el viernes ya habíamos comentado pues la nota que sonó con el presidente Peña, el supuesto divorcio que va a haber con Angélica Rivera a terminar el sexenio, esta nota que salió desde el Universal, en donde, bueno, pues de alguna manera, pues dio mucho de qué hablar. Y fíjense que este fin de semana se aumenta algo a esta cuestión. Y bueno, pues es el supuesto exilio que el aún presidente Enrique Peña Nieto comenzará en España al término de su administración. Y bueno, pues de lo que más se acusa en torno a este exilio es precisamente que, bueno, pues ya no va a contar con la protección, ¿no? Con esta parte de seguridad con la que contaron otros expresidentes, y además de la cuestión de la pensión, que bueno, pues es algo que ya se quería retirar ya desde hace mucho tiempo. Entonces, pues también surgió esta noticia del exilio, además del divorcio, y bueno, de alguna manera, y bueno, desde la presidencia electa tuvimos que Andrés Manuel en su gira por San Luis Potosí, pues mencionó que no se utilizará el fracking, que es esta herramienta de extracción de gas. No se extraerá ni para el gas ni para el petróleo, en donde se utiliza agua, en donde se utilizan químicos en el subsuelo. Y de alguna manera manifestó que esta técnica no se va a aplicar en todo el país, no solamente en San Luis Potosí. Recordaremos que, bueno, pues ya hay algunos intentos muy sonados por los cuales llevar a cabo esta explotación de gas esquisto. Y pues tampoco se va a utilizar esta cuestión para extraer hidrocarburos. Entonces, de alguna manera, pues también fue punto de mucha crítica. Fíjense que, y ya relacionado con esta nota, tuvimos a la figura de Vicente Fox, que pues declara lo contrario. Él menciona que invita al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que pues sí considere aplicar esta técnica, ya que es parte del desarrollo económico de todo país civilizado e industrializado. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán toda la lluvia de críticas
que le llovieron a Vicente Fox, ¿no? Donde, bueno, pues las palabras senil, donde las palabras loco, donde las palabras, digamos, muchos calificativos en contra de la figura de este expresidente. Entonces, pues también fue una nota importante en este fin de semana. Y bueno, de alguna manera, y ya entrando a la cuestión de transición, tuvimos, fíjense, el Universal difundió una nota donde explicaba que como pago de fin de año en la Cámara de Diputados se había asignado para cada legislador federal una bolsa de 208,851 pesos. Por su parte, fíjense, el diputado Gerardo Fernández Noroña negó esta afirmación desde sus redes sociales, en donde, bueno, pues él tuvo conocimiento que desde la Comisión de Administración de esta Cámara de Diputados, pues no existió tal aprobación a esta cuestión que, bueno, pues ya estaba sonando mucho, ¿no? Donde, bueno, pues muchas personas decían, no, los aguinaldos exacerbados no han terminado, los privilegios en esta nueva legislatura. Entonces, bueno, pues esta información se desmiente al final. En este caso, pues sí hay que cuidar mucho, hay que pensar que estos errores periodísticos pues pueden costar o pueden de alguna manera minimizar la reputación de un diario como el Universal. Entonces, bueno, pues ya desde hace tiempo, ¿no? Vienen haciendo el caldo gordo en muchas cuestiones. También habrá que ver si realmente lo del divorcio entre Peña y Angélica Rivera, perdón, Angélica María, ya me estaba acordando de la cantante de los 60s, mamá de Angélica Vale, por cierto. Entonces, de alguna manera, pues habrá que ver qué sucede. Si hay una respuesta del Universal en torno a lo que fue pues esta nota en donde, bueno, pues ya estaban de alguna manera atacando a la Cámara de Diputados. Y bueno, en torno a lo que ha sido otras notas de la transición, pues tuvimos el mensaje de Alejandra Fraustro, quien está propuesta como próxima titular de la Secretaría de Cultura, pues un mensaje que difunde a través de Twitter, en donde a partir del 8 de octubre se instalarán mesas de diálogo para la comunidad cultural y para que se realicen propuestas ciudadanas en torno a lo que va a ser el nuevo proyecto en esta materia para el próximo gobierno federal. En este mismo, digamos, ámbito, pues fíjense, algo curioso en torno a lo que fue el artículo que salió en esta revista Hola, de la boda de César Yáñez con esta empresaria poblana, que de alguna manera pues radica aquí en Puebla, Dulce María Silva. Fíjense, hay algo que sonó mucho, ya no lo pudimos mencionar el viernes pasado, pero, o lo mencionamos de manera muy breve, pero la pregunta que nos sigue de alguna manera, pues sí, una pregunta que no sale de nuestra cabeza es, ¿qué representa la figura de Tony Gali como invitado en la boda de alguien que fue víctima del morenovallismo? Es decir, el caso del encarcelamiento de Dulce María Silva. Sabemos que, bueno, pues ella fue encarcelada algunas semanas en torno a un predio de su propiedad, el cual, pues de alguna manera fue un obstáculo para poder realizar algunos desarrollos inmobiliarios y de negocios en la zona de Angelópolis. Entonces, pues incluso ya fue catalogada como presa política por algunas organizaciones de la sociedad civil durante el morenovallismo. Entonces, esto todavía, de alguna manera, y más porque, bueno, pues hoy en el partido de Lobos contra Puebla, en este famoso clásico huachicolero o poblano, qué feo se oye eso de clásico huachicolero, pues vimos a todos juntos, a toda esa familia del panismo, Moreno Valle, Marta Erika Alonso, Tony Gali, Luis Mank. Entonces, de alguna manera, ¿qué hacía o qué representaba la figura de Tony Gali en la boda de César Yáñez y Dulce María Silva? Es algo que todavía nos estamos preguntando mucho. Ojalá y algunos radioescuchas, más bien, más bien internautas, pues pudieran ayudarnos a responder esta cuestión que de verdad es muy intrigante. Entonces, bueno, pues esto fue en torno a lo que todavía sonó del reportaje, en donde, bueno, pues ya para muchos fue solamente una cuestión civil, aunque en la parte política, mediática y de imagen pública, pues sí fue algo desafortunado
el que una revista tuviera acceso, ¿no? Sobre todo a 19 páginas, me parece, ocupó esta publicación en torno a un evento social bueno, que albergó a personas que están supuestamente en contra de toda esta faramaya. Y bueno, finalmente, de protagonistas del cambio verdadero a servidores de la nación, así se denominarán a los 20,000 voluntarios que a partir de esta semana que está iniciando, aplicarán a escala nacional el Censo para el Bienestar. Hablamos de la segunda semana de octubre. Este Censo para el Bienestar, en el cual pues se recabarán casa por casa datos para identificar a los posibles beneficiarios de los 8 programas sociales estelares del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues esta inversión será de más de 300,000 millones de pesos en 2019 o en el presupuesto del próximo año. Y a esto habría que sumar que los foros de pacificación y reconciliación se cancelaron en 5 estados. Los estados implicados fueron Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas. Entonces, a pesar de todo esto, bueno, pues invitó a que organizaciones y ciudadanos puedan inscribir estas propuestas desde la página electrónica de digamos, de estos foros, lo cual me parece muy preocupante. Es una tarea que de alguna manera no debería ser interrumpida en la forma presencial. Pues justifican que hay poco tiempo y que hay poca logística, pero digamos que desde la importancia que se le tomó desde el principio a este tipo de foros por la pacificación, que ustedes saben, pues esto comenzó a partir de los problemas. Fíjense, estos foros comenzaron en el norte del país, desde la parte sensible, desde una parte muy sensible, en torno a la violencia que está viviendo México. Y bueno, pues desde un punto de vista personal, sí es preocupante que desde la plataforma de la transición hayan cancelado estos foros. Entonces, pues ahí habría que reflexionar mucho en torno a lo que está sucediendo. Si algo ya fue cuestionado fueron los foros de educación y ahora, bueno, pues va a ser muy cuestionada esta noticia de los foros de reconciliación, ¿no? Por la paz. Entonces, pues ahí habría que explorar, ¿no? Ciertas cosas. Y bueno, en la parte económica, fíjense, tuvimos que la producción de gasolina en el país disminuyó 50% en el actual sexenio y las importaciones, que es decir, la compra no solamente de gasolina, sino de hidrocarburos, aumentó en 63%, una cuestión que ya complementa lo que habíamos mencionado desde el viernes pasado, en esta cuestión en donde, bueno, pues México ya no solamente está importando gasolina refinada, sino que pues ya está importando, digamos, petróleo en su modalidad más natural, que es el petróleo crudo. Entonces esto ya es preocupante porque, bueno, pues ¿dónde están estas cuestiones con la reforma energética, estos resultados que tanto iban a impactar para el bienestar de la población mexicana? Pues lo único que hemos visto sin ningún tipo de detenimiento, pues es el aumento del precio de la gasolina en este país, a pesar de que ya están varias empresas extranjeras instaladas en nuestro territorio nacional. Entonces, veremos qué sucede. Y bueno, en torno a lo que ocurrió, por ejemplo, en la Ciudad de México, un poquito de lo que ha pasado en la capital del país, tuvimos que el escolta, fíjense que disparó contra un supuesto asaltante afuera del Banco de Santander de Polanco, pues ya se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público, que fue una nota que sonó mucho en la semana, ¿no? Escolta de un cuentaviente que había sacado alrededor de 1,000,000 de pesos, pues frustró el intento de asalto, matando a la persona que iba a realizar este asalto. Entonces, bueno, pues ya parece ser que por voluntad propia ya esta persona fue a declarar. Y bueno, pues finalmente desde la Ciudad de México tuvimos que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, estableció un acuerdo de unidad y trabajo conjunto con alcaldes y diputados locales de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Social, en el que construirán de manera colectiva el presupuesto para el próximo año, es decir, el presupuesto para la Ciudad de México. Entonces, pues eso también sonó mucho. Y ya en la parte de seguridad tuvimos otra pregunta que también surgió en torno a algunas cuestiones muy particulares. ¿Dónde quedó la lujosa embarcación marítima o bote de origen italiano de nuestro buen amigo Javier Duarte de Ochoa Jadibú?
pues simplemente desapareció sin dejar rastro y la PGR no supo decir dónde se encontraba, si fue decomisada. Entonces, pues no sé qué habrá pasado con este bien material que el buen Jadibú dejó regado poco después de su detención. Entonces, ahí tuvimos una nota. Y bueno, pues finalmente la legalización de la producción de goma de opio con fines medicinales podría ser una salida al problema de inseguridad en la región de Guerrero. Esto lo mencionó el general Salvador Cienfuegos, quien es el actual secretario de la Defensa Nacional. Entonces, pues también fue una declaración que este fin de semana abrió mucha discusión en torno a que incluso ya desde el gobierno federal, desde la próxima administración federal o presidencia electa, pues ya se está contemplando alguna posibilidad de la legalización de algunos elementos. Entonces, pues esto también sonó durante este fin de semana. Y bueno, ya en la parte de las notas virales, fíjense, hubo un video que ya no logramos mencionar el viernes, pero pues tuvimos a Elsa, la chica del video en donde se muestra cómo saca a un supuesto invidente del metro. Y bueno, pues esto creó mucha polémica. Me parece que el video comenzó con una crítica a la cuestión feminista, ¿no? De feminista sacó a invidente, ¿no? Con acto de violencia. Y bueno, pues la mujer, Elsa, aclaró que la persona comenzó a insultar mujeres desde el vagón exclusivo para ellas, pidiendo previamente ayuda, es decir, ella pide ayuda de autoridades y pasajeros sin que le hicieran caso. Y bueno, pues esto terminó en lo que culminaría en esta parte donde, bueno, pues solamente se mostró en un inicio una parte del video en el cual pues se ataca y se acusa a esta mujer de violenta, incluso pues el término obviamente feminista, en torno a toda la crítica que ha ocurrido. Y bueno, pues desde mi punto de vista esto es algo preocupante porque pues siguen siendo noticias a medias, si bien no son noticias falsas, pues sí es una manera tendenciosa de manejar la información que está ocurriendo en redes. Algo similar ya ha ocurrido con el muchacho que golpea a una compañera en la escuela, en donde, bueno, pues nunca se mencionó que el muchacho también fue presa de acoso y de violencia por su condición o por su preferencia sexual. En ese sentido, entonces, pues en las redes sociales y en estos videos virales hay que tener mucho cuidado, hay que indagar bien y en todo el contexto en el que se presenta determinada videograbación, porque bueno, pues se pueden dar casos como este, en donde bueno, pues ya prácticamente se puede dar un linchamiento mediático sin que sepamos la información de manera veraz, de manera acertada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues ya en algunas cuestiones locales, fíjense ya entrando en el tema de la gubernatura de Puebla, pues tuvimos que pues el llamado a que la presunta, bueno, el llamado que Marta Erika Alonso pues hizo desde el desarrollo de esta semana, pues tuvimos que ahora ella de alguna manera mencionó continuar luchando contra la violencia política para impulsar la igualdad sustantiva de género. Entonces, bueno, pues esto provocó que muchas cuestiones, que muchos cuestionamientos surgieran, ¿no? Pues donde también, bueno, la propia Marta Erika subrayó que no va a permitir que le arrebaten en la mesa lo que limpiamente se ganó con votos, ¿no? En torno a lo que es este proceso de la gubernatura, este proceso jurídico en el que todavía está inmersa esta parte. Entonces, fíjense, pues algo que se le cuestionó en campaña fue obviamente que ella tomara la bandera de ser defensora de las mujeres, de ser defensora de los derechos de las mujeres. Obviamente, pues los cuestionamientos radican en torno a que solo hay interés político, no hay ningún tipo de experiencia que Marta Erika haya tenido en movimientos y sobre todo en participaciones o en movilizaciones o en activismo que tenga que ver con la equidad de género de las mujeres, de esta lucha que, bueno, donde muchas consignas han estado desarrollándose. Entonces, pues obviamente fue producto de una crítica ya que incluso ya rebasa lo que ha sido el proceso de gubernatura, de fraude electoral, de violencia en el proceso electoral, etcétera. Ya en otras notas locales tuvimos que, fíjense, cohetones, repique de campanas y otros mecanismos similares
son los que se utilizarán o los que utilizarán las 24 comunidades más cercanas al volcán Popocatépetl para llamar a una posible evacuación en caso de que alguna contingencia volcánica pues se hiciera realidad. Y pues estos mecanismos fueron aceptados desde los comités ciudadanos de protección civil en estas localidades cercanas. Y bueno, pues fíjense, tuvimos que pobladores de San Pablo, Xochimehuacán, esta comunidad ubicada al norte de la capital poblana, saquearon un tren que transportaba trigo a pesar de la presencia de la policía estatal y municipal. Entonces, bueno, pues la población recogió este trigo que, bueno, pues quedó ahí en un tren varado. Y bueno, pues lo recogieron en carretillas, en costales, cubetas, incluso en automóviles y camiones de volteo en pocos minutos. Entonces, bueno, pues ya se dio este acto también de supuesta rapiña. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Que fue una nota que también sonó a nivel incluso nacional, fíjense, en este fin de semana. Y bueno, pues posteriormente los foros de consulta por un gobierno incluyente han comenzado para que académicos y ciudadanos puedan realizar propuestas para el municipio que va a ser presidido por Claudia Rivera Vivanco. Entonces comienzan estos actos en donde se busca incluir la propuesta y la visión desde muchos frentes de la sociedad poblana. Y bueno, tuvimos que en la víspera, fíjense, del cierre de su gestión, los regidores del ayuntamiento capitalino aprobaron la entrega de 84 nuevas plazas de base laboral para un igual número de empleados en la administración municipal, una cuestión que también ya fue muy cuestionada, muy criticada. Además de también surgieron los rumores de que desde varios sindicatos en el ayuntamiento, pues se piensa hacer una especie de boicot inicial a lo que va a ser la administración de Claudia Rivera, porque bueno, pues se sabe que en cada cambio de administración pues va a haber de alguna manera algunos despidos o puede haber algunas cuestiones que laboralmente pues generen conflictos. Entonces ya veremos cómo el gobierno de Claudia enfrenta este tipo de consignas que surjan desde los sindicatos del ayuntamiento en ese sentido. Y bueno, pues ya con esto cerraríamos todo este bloque de noticias que ocurrieron durante el fin de semana. Finalmente, fíjense, tuvimos que a 50 años de la fundación del Estadio Cuauhtémoc en la Colonia Maravillas de esta capital, pues el espacio fue creado con motivo, y esto es a manera de recordatorio, fue creado para celebrar los Juegos Olímpicos de 1968, sede que más adelante pues ya sería sede tanto de los mundiales de 1970 como de 1986. Entonces, pues el Estadio Cuauhtémoc cumple pues estos 50 años, entonces parece que hubo algún tipo de celebración y bueno, pues ya vimos que en esta jornada se celebró el clásico poblano entre Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Puebla de la Franja. No sabemos cómo quedó, vamos a checar los resultados. Fíjense que ya entrando en el terreno del fútbol pudimos ver algunos resultados importantes. Por ejemplo, tuvimos la derrota de Tigres ante el América en el Volcán. Tuvimos también la derrota de Chivas ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, rápidamente vamos a entrar a este portal que bueno, es referencia para nosotros. También tuvimos actividad en Europa, donde, bueno, pues el PSV del Chucky Lozano gana. Me parece que tanto Eric Gutiérrez como Chucky Lozano marcan gol en esta jornada en Europa. Otro resultado importante que hayamos tenido en el fútbol, vamos a ver. Bueno, tuvimos el triunfo del Toluca. El triunfo de Cruz Azul, sí, es verdad, Cruz Azul ya vuelve a la senda del triunfo, ¿no? Esta vez, pues en el Estadio Azteca obtuvo la victoria, el cuadro de Cruz Azul. Fíjense, tuvimos el empate de 2-2 entre Puebla y Lobos Buap. Parece que fue un partido entretenido. Tuvimos la derrota del Real Madrid ante el Alavés y el empate del Barcelona ante el Valencia. Entonces, bueno, pues la Liga de España se está apretando cada vez más cerca el clásico español. Otros resultados importantes, bueno, pues ahí tuvimos algunos resultados también en Europa, el triunfo del Chelsea, el triunfo de la Juve. Cristiano Ronaldo, pues ya está comenzando a marcar gol con la Juventus, es verdad. Y así tuvimos otras notas importantes, además de este 50 aniversario del Estadio Cuauhtémoc. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta transmisión tuvimos el fallecimiento de la soprano catalana Montserrat Caballé.
soprano que pues tuvo una trayectoria brillante en el mundo de la ópera. Entonces, pues en paz descanse esta celebridad, ¿no? Que pues estuvo compartiendo escenario con muchas personalidades importantes de la ópera. Entonces, pues lamentablemente fallece. Y bueno, pues estas fueron las notas más significativas de la semana. Rápidamente, pues agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras por el coloquio nacional, el quinto coloquio nacional Diálogos. También, pues es muy importante mencionar que tuvimos una presencia muy importante, sobre todo de estudiantes, de la comunidad estudiantil. Muchos estudiantes estuvieron escuchando las propuestas que trabajamos durante los últimos meses. Entonces, pues para mí es un honor y un orgullo participar en ese tipo de eventos. Pues hace falta poder expresar algunas ideas desde algunos foros. Ya estaremos ahí comentando. En el Itacate educativo, pues ya esperemos ya lanzarlo próximamente, no solamente desde el blog personal que tenemos, sino también ya desde algunas videocolumnas que podremos ir presentando, ya que, bueno, pues la cuestión se está poniendo muy fuerte en el ámbito educativo a nivel nacional. Entonces, fíjense, pues tuvimos las notas nada más del rescate de las universidades, en donde, bueno, pues la SEP ya podría estar interviniendo en algunas cuestiones de educación pública a nivel superior, fíjense, por este rescate que se podía hacer en algunas universidades públicas. Obviamente, pues ya tuvimos la cuestión del primer informe desde la rectoría de la UAP. Fíjense que aquí también habría que mencionar, ya para ir cerrando, que el frente estudiantil ya es un frente que está tomando forma, que está tomando fuerza dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Parece que puede ser un organismo que vaya a contracorriente de pues las posturas oficiales desde las esferas de poder universitario. Entonces, bueno, pues fíjense, en torno a todo esto que ha sucedido, a toda esta idiosincrasia de 1968, de todas las cuestiones que han surgido a partir de este cambio de régimen, pues desde la UAP ya se comienzan a organizar para crear este frente estudiantil que, bueno, ha sido muy crítico con la administración del actual rector Alfonso Ortiz Esparza. Entonces habrá que estar pendientes, ¿no?, de cómo se va desarrollando esta organización estudiantil, este colectivo, donde, bueno, no nada más hay estudiantes, también hay profesores, también hay algunas personas significativas para la universidad que están en torno a esta movilización. Y bueno, pues las diferentes manifestaciones sociales que han surgido, pues no son en balde. Vivimos una época en donde los problemas sociales están rebasando a autoridades, a instituciones y a toda la esfera pública. En ese sentido, bueno, pues ya la ciudadanía se está organizando y está dando tintes de acción, ¿no? De una cuestión ya más activa. Entonces, bueno, pues habrá que esperar qué va sucediendo con todo esto. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que vaya a suceder en esta segunda semana de octubre. Pues estaremos pendientes, estaremos al tanto de lo que vaya sucediendo. Y bueno, pues con esto terminamos esta transmisión, no sin antes pues agradecer a quienes se hayan conectado, a quienes hayan estado pendientes de esta transmisión. Estaremos al pendiente y hasta la próxima.